pensamiento crítico, a nivel de DAEM, ¿verdad? Que era un programa que se aplicaba en 15 colegios. Y ahí entonces teníamos que desarrollar todos estos mecanismos. Dentro de esos son muy importantes en esta investigación, y en estas investigaciones el profesor Nicolás Palma, la profesora Jimena Donoso Rochabrún, Bernardita Gaete Catalán, etc. Y por supuesto la Sociedad de Debates de la Universidad Andrés Bello y la Universidad USACH, donde hemos desarrollado varias investigaciones. Y finalmente, con la profesora, y para terminar este exordio, ¿verdad?, con la profesora Jimena Donoso Rochabrún, en algún momento tuvimos que específicamente desarrollar un curso de debate y habilidades cognitivas superiores para efectos de dictar clases a profesores de distintas universidades y colegios en Cuba. Y entonces hoy día no alcanzamos a explicar las investigaciones completas, ¿verdad? Quedan disponibles, por supuesto, en caso de que a alguien le interese, luego podemos conversarlo sin problema. Pero hoy día, más que hacer una charla, una clase magistral, por supuesto que no va en estos tiempos, menos va, la idea es generar algunos diálogos y que nosotros nos preguntemos de alguna forma, en primer lugar, qué hacemos cuando practicamos debate educativo, o debate competitivo en su caso, luego, qué se espera, por ejemplo, que nosotros aprendamos en un proceso de instrucción o de educación formal, de tal forma que la idea es que nos preguntemos un poco por qué nos sirve el debate en el ámbito de la educación, ¿verdad? Y dentro de la educación de la vida, en civilización, en ciudad, en convivencia. Y finalmente, cómo desarrollando ciertos ejercicios de debate es que al parecer así demuestran los indicios, al menos científicos, permitimos necesariamente desarrollar habilidades cognitivas superiores, y los debatientes en general y las personas que debaten están obligadas a desarrollar habilidades cognitivas superiores. Si lo hacen durante mucho tiempo, desarrollaron habilidades cognitivas superiores, ¿verdad? Y eso es una apuesta que nosotros hoy en día estamos tratando de comprobar o falsear en su caso en varias investigaciones científicas en distintos lugares. En los archivos, como les decía, mandamos algunos documentos que son distintas formas de lo que se conoce como taxonomía de Bloom, ¿verdad? De Bloom. Creo que el nombre era Benjamin Bloom. Siempre aparece la taxonomía de Bloom, pero nunca sale el nombre, al menos a mí no me parece. Cuéntenme, por favor, si es que pueden ver los distintos archivos que enviamos. ¿Sí? ¿Todos ven 3 archivos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no pueda bajar alguno de los archivos o que no vea 3 archivos? Perfecto. Jorge, no, en este caso no me apareció a mí porque se desconectó. Mira qué relevante dato, Daniel. Muchísimas gracias. Lo vamos a enviar todo de nuevo. Sí, porque se desconectó de nuevo y por eso. Perfecto, ya mira, aquí va una hojita, aquí va otra hojita, una imagen de clase de taxonomía de Bloom y Flipped Classroom, o metodología de aula invertida, y está otro también de taxonomía de Bloom. De todas formas, voy a tratar de ir, si es que es posible, transmitiendo, compartiendo la pantalla. Sí. A ver. Sí. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí. Perfecto. Se ven los 3 archivos que hay, ¿verdad? La hojita roñosa, una explicación un poco más detallada y finalmente una pirámide, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Esto tiene un contexto y es lo que se conoce como taxonomía de Bloom. En este caso es una taxonomía. Una taxonomía es una clasificación, ¿verdad? Que de alguna forma intenta describir e identificar algunas habilidades cognitivas, ¿verdad? Habilidades del pensamiento, del conocimiento, de la maquinaria que tenemos nosotros de manera cerebral, por decirlo de alguna manera, para percibir información, almacenarla y luego realizar distintas actividades con esa información. Esto surge por ahí
no recuerdo bien, pero por ahí los 50, tal vez estoy confundido, lo voy a revisar luego durante el taller, y entonces lo que busca es poder nosotros de manera clara y precisa enseñar algo y evaluar algo. Y en este caso está circunscrito en el contexto del análisis del pensamiento, ¿verdad? Y dentro de ese contexto se reconoce que el pensamiento pasa por distintos procesos o se lleva a cabo de distintas maneras, donde algunas, al parecer, tendrían mayor dificultad que las anteriores, ¿verdad? Digo dificultad en términos genéricos y no en términos de evaluación de los aprendizajes específicamente. Bien, y entonces se tiende a reconocer que, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos algo, lo primero que hacemos es percibir, ¿verdad? Recibir un mensaje mediante los sentidos, memorizar y luego repetir, ¿verdad? Es decir, eso es lo que nosotros de alguna forma, el proceso que pasamos. Cuando yo puedo repetir algo, significa que primero lo percibí, lo memoricé, luego tuve la capacidad de evocarlo o de ir a buscarlo y finalmente de repetir. Pero en el fondo eso se resume en recordar, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de recordar. Pero luego existen algunos otros procesos, y esto obviamente muy breve, no quiero ofender a ninguna de las personas que estén presentes que sean docentes de profesión, profesores de profesión o profesoras, probablemente esté cometiendo un montón de imprecisiones, les pido perdoncito desde ya, estamos refiriéndonos en términos generales, muy generales, ¿verdad? Y ustedes evidentemente saben de esto más que yo. Y entonces, luego de eso, de que nosotros somos capaces de recordar algo, ya podemos pasar a distintos procesos, como por ejemplo, en este caso, la taxonomía de Bloom lo propone así, pasamos a comprender, y esto nos permite además luego ciertas habilidades más específicas, por decirlo de alguna manera, ciertas destrezas, de tal forma que arriba donde existe esta categoría, donde dice categoría en amarillo, Malo que se lo hayan dicho, weón. se señalan algunos niveles taxonómicos, de tal forma que se cree que cada nivel taxonómico contiene un montón de destrezas intelectuales. Finalmente, entonces, estos niveles taxonómicos son ascendentes. Supuestamente nadie puede evaluar algo, nadie puede dar valor a algo, darle un valor abstracto, dimensionar un valor y luego aplicarlo a una realidad concreta, si primero no recuerda aquello de lo que está hablando, ¿verdad? Y es por eso que son progresivamente complejos. Bien, decíamos que esto surge hace ya varios años, luego lo revisa un alumno del profesor Bloom de apellido Anderson, y luego Anderson con sus estudiantes también siguieron investigando y realizan algunas propuestas, algunas modificaciones. Algunas de estas taxonomías se encuentran, por ejemplo, ya no solamente para habilidades cognitivas, sino que para habilidades motrices, de tal forma que hay algunas adaptaciones de estas taxonomías, por ejemplo, para el ámbito de educación física, donde se establecen distintos niveles taxonómicos y luego distintas destrezas. Bien, desde ya abro la palabra, por favor, para que primero, si hay alguien acá que no tenga experiencia con debate educativo, no sepa bien de qué hablamos cuando hablamos de debate educativo, nos lo pueda plantear para que luego alguien que sí tenga experiencia con debate educativo nos pueda comentar más o menos qué es lo que se hace en un debate educativo. Voy a dejar un ratito de compartir pantalla. ¿Hay alguien acá que nunca haya visto un debate o que nunca haya participado directamente en un debate? Y nadie le dio bola y huevo. Ramto al parecer tiene el micrófono abierto. Sí, sorry. Salud. Saludos. Gracias, Me Ramto. parece que yo soy la única que no ha tenido experiencia. ¿Nunca ha tenido experiencia en un debate educativo, Marjorie? No, me interesa mucho el tema, pero oficialmente en un torneo nunca he participado. ¿Qué es para usted un debate? ¿En qué consiste un debate? ¿De qué Bueno, hablamos cuando hablamos de un debate? la clásica definición de que es un intercambio de ideas acerca de un tema principal, que siempre debe haber una posición a favor y otra en contra. Bien, y entonces podríamos agregar que ese intercambio de ideas para defender distintas posiciones se desarrolla mediante el lenguaje. Claro, por supuesto. Es decir, eso es convenio. importante. Eso es importante porque si se desarrolla mediante el lenguaje y se lleva a cabo mediante el lenguaje, entonces al parecer desde ya vamos dándonos cuenta de que el lenguaje o conocer el lenguaje es un requisito previo para efectos de debatir. Esto pareciera obvio, ¿verdad? Pero cuando uno lo analiza luego,
se da cuenta de que, por ejemplo, para debatir una persona, para participar en un debate, dentro de lo primero que hace es que define, tiene que definir, tiene que conceptualizar para conocer palabras y luego de conocer esas palabras, plantear definiciones que luego permitan definir el tema, poner fin al tema, delimitar, limitar el tema en específico sobre el cual se va a debatir, ¿verdad? Y entonces ahí sabemos desde ya que el debate algo tiene que ver con el lenguaje y al parecer pareciera haber una relación directa entre capacidades de debatir y manejo o desarrollo del lenguaje. Pero luego vamos a aproximarnos a eso. Por favor, ya sabemos la opinión en general que tiene Marjorie sobre el debate, que no lo ha conocido, ¿verdad? Pero aún así lo plantea en términos generales. Y nos dice, claro, un debate es un intercambio de ideas, ¿verdad? Para defender posiciones distintas mediante el lenguaje, al parecer. Alguien que sí haya conocido el debate educativo, debate competitivo y que quisiera compartirnos su opinión. A ver. Jorge, voy a hablar. Mira, primera, yo conozco el debate educativo y competitivo. Primero, el debate competitivo, que ya ambos sabemos, los preparados en la universidad para competir en formato parlamentario británico, sigue una cierta estructura, ¿cierto? Y a su vez vamos a establecer varias normas y reglas para enfrentar al otro equipo. Pero también hay un tema del debate educativo. El debate educativo es una secuencia lógica, secuencia de pasos. Por ejemplo, yo voy a avanzarme el punto, bueno, algunos colegas le indiqué el tema de la didáctica, bueno, para usted, para el resto también lo voy a indicar, que hay que seguir cumplir con ciertos requisitos para enseñar el debate. Primero, para enseñar el debate educativo, basando en los bases curriculares del Ministerio de Educación, tenemos que basarnos por los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, en octavo básico o objetivo de aprendizaje 21, que dice dialogar manteniendo el foco, y una serie, y a su vez, de ese objetivo de aprendizaje tiene que tener los varios indicadores que entregan. Y a raíz de esos indicadores, hay que mantener la rúbrica. Por lo tanto, es importante. Un segundito, Daniel. Por favor, es que estás hablando, yo te entiendo perfecto, me encanta. Los profesores que te están hablando entienden perfecto, pero me gustaría hacer algunas precisiones para que luego Daniel, por favor, siguiera explicando. Sí. Daniel, por ejemplo, nos habla de un OA, de un objetivo de aprendizaje. ¿En qué contexto surge el objetivo de aprendizaje? Cuando una nación, mediante la legislación, se pone de acuerdo en que va a tener un sistema educativo para formar un tipo de ciudadano, ¿verdad? Alguien va a entrar al colegio a los 5 años y va a salir a los 17 y va a ser este tipo de ciudadano. Va a ser capaz de hacer ese tipo de cosas. Va a tener ciertas competencias, va a tener capacidad de votar, por ejemplo, en ciudadanía y formación, va a tener capacidad de conocer sus derechos y ejercerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y entonces cuando un país se pone de acuerdo en eso, surge lo que se conoce como un currículum educativo, o que en otros países se llama currícula o currículo. Y entonces este currículum, o currículo, o currícula, es el programa de lo que tiene que estudiar una persona durante toda su formación, desde kinder hasta que sale directo a la universidad. Y entonces dentro de esto se divide en años, se divide en semestres, y esos semestres se dividen en algunas unidades, ¿verdad? Y algunas de estas unidades buscan como contenidos específicos desarrollar ciertos objetivos de aprendizaje. Y entonces, ¿cuál es la estructura que, por ejemplo, el currículum chileno establece? Hay un objetivo de aprendizaje y a mí como profesor me dice, ¿sabe qué? Si usted va a cursar este ramo, al salir de esta asignatura, su estudiante va a tener que tener ciertas capacidades, ciertas competencias. Dentro de estas competencias, por ejemplo, discutir sobre algo sin perder el foco, elaborar argumentaciones lógicas y coherentes, poder revisar y citar, utilizar investigación científica, por ejemplo, para poder darle fortaleza a su argumentación, etc. Y entonces, dentro de ese contexto, pareciera que Daniel nos dice que aquí hay ciertas diferencias desde ya, cuando hablamos que, si bien en general
Debate es todo intercambio de ideas mediante razones sobre puntos de vista, el mismo punto de vista con posturas distintas, ¿verdad? Eso en general. Y entonces, en general, tendemos a decir que un debate ya es un proceso educativo. Desde que yo tengo que forzarme a mirar un punto de una afirmación o una tesis o un punto de vista de distintas maneras, entonces ya estoy desarrollando, ¿verdad?, mi inteligencia. Jean Piaget diría que el debate genera, me atrevo, ¿verdad?, a citarlo, evidentemente, pero creo yo que si mezclamos lo que dice Jean Piaget, nos damos cuenta de que el debate de alguna forma genera desequilibrios cognitivos, es decir, ciertos procesos que me hacen dudar de aquello que yo sé, y entonces altera una parte de mí que tiende a sentirse incómoda con el desequilibrio cognitivo, porque en el reino animal, nosotros que somos animales, si tenemos un desequilibrio cognitivo, tal vez un animal más grande nos come y nos morimos, ¿verdad? Si nosotros somos personas acá, el desequilibrio cognitivo se busca, pero no siempre es muy grato. La crítica no siempre es grata, porque el desequilibrio cognitivo me genera ciertas sensaciones que de alguna forma me pueden frustrar, pero de otra forma también me llevan a poder superar estos desequilibrios cognitivos. Y entonces, si bien en general el debate como actividad humana es un proceso educativo, luego, decía Daniel, hay algunos procesos, por ejemplo, competitivos, donde a esa estructura general de debate se le ponen otras estructuras un poco más específicas, dependiendo de lo que yo quiera hacer con ese debate. Daniel menciona un tipo de debate competitivo en específico con un formato en específico que se llama formato parlamentario británico. Pero hay muchos formatos, hay formatos de debate unipersonal o de por equipos de A3, o otro, por ejemplo, parlamentario británico, donde debaten 2 equipos en cámara alta y 2 equipos en cámara baja, de tal forma que en cada debate participan 8 personas. Hay otros equipos que son grupales, como por ejemplo el formato congreso, o el formato otros formatos similares de deliberación pública, ¿verdad? Algunos dicen que hay otros que no son debate, pero dentro de ese contexto es que incluso existen formatos de deliberación, como por ejemplo el formato congreso, que buscan argumentar y buscan resolver disputas argumentativas. Y entonces, general, debate, actividad humana, intercambio de ideas, permite desarrollar aprendizaje mediante desequilibrios cognitivos, y en el ámbito competitivo se ordena de una manera determinada dependiendo de lo que yo quiera. Y en el ámbito educativo, por lo demás, como decía Daniel, también hay otras diferencias o otros requisitos, ¿verdad? Si bien recordamos que en general el debate es una actividad educativa, cuando yo quiero pasarlo a un proceso de enseñanza-aprendizaje formal, tengo que adherirme y tengo que cumplir con ciertos requisitos que plantean en general, por ejemplo, los estados. Cuando señalan un currículum determinado, establecen ciertos requisitos que tienen las clases. En ese contexto, entonces, es que la idea, por ejemplo, de este taller o de este curso, tiene que ver con que nosotros comencemos a pensar y a reflexionar cómo puedo incluir el debate educativo como actividad educativa dentro del currículum nacional, y dentro de eso, ¿cómo lo hago? Buscando un objetivo de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ahí entonces Daniel nos decía que en el objetivo, en el OA 21, o en el objetivo de aprendizaje 21, se plantean las competencias que nosotros tenemos que tener y desarrollar en el ámbito de un debate. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Algo más que decir, Daniel, para terminar tu idea? Perdóname que te haya interrumpido. No te preocupes, Jorge. Mira, para empezar, te estaba diciendo, ese objetivo de aprendizaje 21, en base a lo que dijo el profesor Jorge, es la forma de cómo vamos a seguir una secuencia lógica. Y para partir un debate educativo, primero hay un paso, son 5 pasos antes de llegar y lanzar un debate. Primero, la preparación previa a los estudiantes, o la preparación previa o la preparación previa de otras personas. Hay segundo, conocer las características de las personas, porque necesariamente, por ejemplo, si voy a basar mi punto de vista educacional aquí en mi área, si yo veo una persona con un niño con necesidades educativas especiales que tiene trastorno espectro autista, ¿cómo lo voy a trabajar con ese niño? Entonces, ¿cómo desarrollar las competencias del debate en ese niño? Por lo tanto,
Otro caso. ¿Qué pasa si un estudiante se ve que está haciendo, que tiene un problema, que le cuesta hablar y no sabemos el por qué? Tenemos que conocer a nuestros estudiantes y queremos conocer a la persona. Y lo otro, tener la voluntad. Si una persona o un estudiante, una persona que integra una sociedad de debate o una persona que está participando en esta disciplina, tiene que tener la voluntad y la valentía para participar en esto. Porque si no tiene la voluntad necesaria o van a participar de malas ganas, obviamente que el debate, que al producto final puede ser malo. Y eso es lo que es lo más importante. Eso Gracias, Daniel. Precisamente, por ejemplo, al plantear Daniel su pregunta, su intervención, que toca directamente y tangencialmente una serie de puntos relevantes en el ámbito de la educación. Por ejemplo, recordemos también que como en un debate nosotros tenemos que de alguna forma simbolizar nuestros pensamientos, ¿verdad? De ahí que el debate, por ejemplo, se utilice bastante en el contexto del desarrollo de pensamiento visible, porque yo lo que hago en un debate es decir, ¿sabe qué? Yo creo esto en general, creo esto. Pero luego separo la información, separo las estructuras argumentativas y voy analizando por qué creo tal o cual cosa. Y eso es la habilidad cognitiva que luego veremos que se conoce como análisis, ¿verdad? Separar un todo en partes para primero identificar las partes del todo, pero luego además de identificar las partes del todo, identificar cómo se relacionan con las demás partes, ¿verdad? Bien, y entonces esto que lo hacemos mediante el lenguaje lo podemos hacer, por ejemplo, por escrito, pero en general, y ahí uno de los principales beneficios que en general tiene el debate, Daniel, tienes tu micrófono abierto, parece, tiene que ver con que luego una persona cuando quiere hacerlo de manera oral, tiene que pasar un proceso previo, que tiene que ver con, de partida, superar uno de los miedos básicos que tienen la mayoría de los seres humanos que viven en sociedad, que es hablar en público. Porque cuando yo estoy en una sala y soy el estudiante y no hablo absolutamente nada y yo me quedo atrás, ¿verdad? Mirando y nadie me ve, entonces yo paso, como se dice en Chile, paso piola, ¿verdad? Paso desapercibido, no me noto, así que puedo ser yo. Pero al momento de tener que hablar en público, una persona, en primer lugar, tiene que tener la capacidad de lenguajear la realidad de una manera que sea mínimamente aceptable por el público que está escuchando, ¿verdad? Simbolizarla. ¿Eso qué hace? Que de partida exponga sus capacidades para comunicar. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros nos vamos un poquito atrás, nos damos cuenta de que muy probablemente para el ser humano comunicar y comunicar en público significa correr riesgos, que como animales que somos, ¿verdad? Naturalmente tenemos ciertas negaciones del riesgo, nos alejamos del riesgo porque nos da miedo. De ahí que un debate nos dé miedo, ¿verdad? La inmensa mayoría de las personas que van a comenzar a debatir al momento de pararse a hablar en público tienen miedo. Y no solo tienen miedo como tienen en las exposiciones en el colegio. Porque en el colegio yo me paro, cuando tengo que exponer, memorizo algo, ¿verdad? Y entonces salgo, me paro, miro un punto fijo y lo repito a la velocidad del rayo, pero mientras que yo lo repita, la profesora va a tener que ponerme una calificación determinada porque yo lo dije. Y entonces no se entiende nada. Primero no se entiende nada. Pero si no se entiende nada, me ponen una mala nota y ya entonces ahí queda. O a lo mucho, si tengo suerte, me va muy bien y la profesora me hace a lo mucho una pregunta o dos preguntas y no más. El debate son solo preguntas. En el debate todo el tiempo hay preguntas. Cada refutación que plantea la contraparte es una pregunta para que yo me haga cargo de una estructura débil dentro de mi discurso. Si no está débil, tendré que responder la pregunta diciendo que en realidad no está débil. Y entonces eso me obliga a tener más miedo aún que el de hablar en público, porque además tengo que hablar y pensar y hablar a la vez. Tengo que hablar en tiempo real. Mientras estoy pensando, tengo que hablar. ¿Qué implica eso? Que cuando nosotros somos profesores de debate y nos dedicamos a eso, tenemos que lidiar con eso todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que de tanto hacerlo, vamos generando metodologías. Y hoy en día hay algunas metodologías que son pasos con los cuales tú naturalmente puedes trabajar para efectos de disminuir la ansiedad del cuerpo, como por ejemplo la respiración diafragmática,
algunos profesores, por ejemplo, yo la utilizo, tiene que ver con programación neurolingüística, con imaginar futuros determinados para que generen ciertos choques hormonales determinados, de tal forma que yo salga a exponer, y aunque esté un poquito nervioso, porque voy a exponer frente a profesores, siempre que expongo frente a profesores me pongo nervioso, de todas formas respiro, imagino, trato de llegar relajado, y como llego relajado se me hace más fácil, porque si me concentro en lo malo se me hace más difícil, ¿verdad? Y entonces estas estrategias luego sirven para estudiantes para desarrollar una serie de otras habilidades, como por ejemplo llegar a un grupo, presentarse en una reunión, en una exposición en público, para realizar trabajos de investigación y exponerlos, etc. Pero en específico, ¿verdad? Ya que nosotros hemos, de alguna manera, y sin querer abusar de su tiempo, por supuesto, ya llevo 35 minutos hablando sin parar, entenderán que un profesor en general sufre de ese tipo de problemas. Es que nosotros, ya sabiendo que el debate de por sí es una actividad educativa, que a mi juicio implica realizar lo propio del ser humano, que implica lenguajear la realidad, problematizarla y proponer soluciones, y que además implica ciertos riesgos que permiten desarrollar ciertas habilidades socioemocionales y sociales, como por ejemplo llegar a un grupo, como por ejemplo explicar en algún lugar determinado un determinado tema, es que además en específico, y aquí vamos llegando recién, o ya finalmente vamos llegando, por decirlo de alguna manera, a las habilidades cognitivas. ¿Verdad? Sabemos que en general el debate, al menos a mí me gusta mucho, yo creo que es muy bueno, y que además me permite desarrollar ciertas habilidades socioemocionales, pero también me permite entonces, y volvemos a lo que originalmente habíamos compartido, las habilidades cognitivas. Fíjense por favor que mirando esto, en esta hojita roñosa en algún momento, tuve que hacer para el magíster una tarea donde me preguntaban, me pedían una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, y yo por supuesto hacía la metodología activa de enseñanza-aprendizaje, y por supuesto mi actividad era debate, ¿verdad? Y entonces luego me pedían que identificara y justificara cada una de las destrezas, es decir, de estas habilidades específicas que hay por acá, de cada uno de los niveles taxonómicos, es decir, de estos niveles de las filas, ¿verdad? Donde dice conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Y entonces yo me empecé a dar cuenta y me di cuenta de que, por ejemplo, en la introducción, ¿ustedes ven mi mouse? ¿Sí? Se ve. ¿Lo ven? Sí Ya, se, sí perfecto. se ve. Buenísimo. Y entonces acá que está en rojito abajo, en la introducción, me di cuenta de que alguien que va a realizar una introducción tiene que desarrollar un montón de acciones, ¿verdad? Que esas acciones a su vez requieren un montón de habilidades cognitivas. Y por ejemplo, en una introducción de un debate, lo que se hace es describir, definir, citar, especificar, enumerar, identificar, listar, mencionar, ordenar, y así, etcétera, ¿verdad? Rotular, es decir, presentar información, que tiene que ver con conocer, que en general se refiere a percibir, simbolizar, memorizar, evocar y repetir, ¿verdad? Luego entonces surge una breve salvedad con esto. Cuando Anderson revisó la taxonomía original de Bloom, modificó esta estructura final, ¿verdad? Y agregó una habilidad que tiene que ver con la capacidad de crear, ¿verdad? De tal forma que no termina en evaluar, sino que termina luego en crear. Y entonces cuando nosotros hablamos de crear, hablamos de un montón de otras cosas que tienen que ver con innovación finalmente. Y esto lo sé porque, como les decía adelante, me demoré un diplomado entero de un semestre en innovación y emprendimiento en la PUC, para darme cuenta que efectivamente el debate desarrolla un montón de innovación también, o ya de poder fundamentarlo mejor. Bueno, y entonces hice el mismo ejercicio, y por ejemplo, luego refutar, ya refutar implica un montón de cosas, no es solamente enumerar, ¿verdad? Ni luego comprender ciertos contenidos para efectos de argumentarlos, estableciendo relaciones entre ellos, es decir, analizando, porque yo cito argumentos, pero no solamente los tiro sobre la mesa, sino que luego los relaciono y explico por qué algunos son base de otro, que a su vez es refutado por otro, etc. Eso es análisis y aplicación. Sino que luego, cuando además refuto, yo tengo que, obvio, sintetizar
información, ¿verdad? Tengo que realizar el ejercicio de síntesis. Es complicado el ejercicio de síntesis porque implica ver un todo, suspender el juicio sobre un todo, ¿verdad? Sobre ciertas partes ya identificadas, dejar de pensar en eso, desconcentrarse en eso, para concentrar el juicio en un asunto en específico, ¿verdad? O en este caso, cuando yo tengo un montón de argumentos en un debate, luego lo que tengo que hacer al momento de, por ejemplo, elaborar la refutación, primero tengo que identificar cuáles fueron los argumentos de la contraparte. Tengo que identificar también las relaciones entre estos distintos argumentos para saber si, por ejemplo, es una estructura subordinada, basta que yo elimine una cadena argumentativa para que caiga todo el argumento. Mientras que si es una argumentación múltiple o coordinada, ordenada junta, ordenada en conjunto, tendré que eliminar distintos eslabones para efectos de probar o refutar un argumento, hacer que caiga un argumento, ¿verdad? Y entonces luego, además, cuando refuto, yo creo que surge una nueva realidad. Y entonces tengo que desarrollar contracasos, por ejemplo, donde ya no solamente evalué, no solamente dije, ¿sabe qué? Su medida, por ejemplo, cuando usted propone una solución, en aquellos debates de tesis de política, por ejemplo, usted propone que debe legalizarse el consumo de drogas porque, y su argumento es que se va a acabar la delincuencia, por ejemplo, o va a disminuir la delincuencia. Eso solamente estoy caricaturizando. Y entonces otra persona luego viene y dice, no, ¿sabe qué? Eso no se puede hacer. ¿Qué hace primero? Lo evalúa. Dice, ¿sabe qué? Si usted legaliza el consumo de drogas, los problemas de salud, que la salud es una abstracción, ¿verdad? La salud no existe, nadie ha visto una salud nunca, sino que la salud es un valor abstracto que se levanta según criterios y generalmente basado en autoridades, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Y entonces yo digo, ¿sabe qué? Como su medida va a disminuir el nivel de salud general de la población, y por ejemplo la Constitución me obliga a aumentar el nivel general de salud de la población, entonces no se puede aplicar su medida. Bien, yo voy con un contracaso. Si lo que usted quiere al legalizar, ¿verdad?, es disminuir, por ejemplo, la delincuencia, lo que tiene que hacer es, y ahí tengo distintas opciones, tiene que militarizar las calles, por ejemplo, y hacerle daño a la gente. Puede ser, puede que no. O tiene que, ¿sabe qué? Tiene que establecer programas preventivos, por ejemplo, mejorando las áreas verdes para que estudiantes se puedan desarrollar entre ellos y generar vínculos que a su vez produzcan factores preventivos y no andar militarizando la calle, por ejemplo. O podría decir, ¿sabe qué? Lisa y llanamente usted tiene que mejorar los sistemas educativos en el colegio de tal forma que un niño en kinder ya conozca clarito cuáles son las consecuencias de la droga y sepa que es algo súper malo y que no tiene que hacerlo nunca en la vida, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros lo que hacemos es llegar finalmente a los estadios o a los niveles taxonómicos más elevados. Como decíamos, no solamente conozco, como decía Daniel, tengo que estudiar un montón antes de un debate. Si voy a debatir sobre, no sé, el combate naval de Iquique, tengo que primero aprender, ¿verdad? Percibir, memorizar y poder evocar, repetir un montón de cosas sobre lo que es el combate naval de Iquique. Luego ya podré comprender, por ejemplo, luego del análisis, esto es un salto, pero yo en general creo que el análisis va acá, antes de la comprensión. Acá, por ejemplo, ustedes pueden jugar con esta taxonomía y seguirla de alguna forma analizando y rediseñando. Por ejemplo, los profesores Perkins, David Perkins, y el profesor Howard Gardner, que fueron directores del Proyecto Cero, que es uno de los proyectos más ambiciosos en educación a nivel mundial, de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard. Ellos dicen que en realidad la comprensión tiene que diferenciarse más de conocer, porque comprender ya tiene que ver con identificar causas, por ejemplo, mediatas o inmediatas, y tiene que, por tanto, también que ver con explicar, y luego lo relacionan con explicar, consecuencias, ¿verdad? De tal forma que en realidad yo tiendo a pensar que acá, antes que todo, antes de comprender, nosotros tenemos que analizar, porque no podemos construir el conocimiento completo, las ideas completas que llegaron, memorizar y repetir, y luego pasar a comprenderlas. El comprender, a mi juicio, es un estado, el estado de comprensión. El ejercicio para comprender, a mi juicio, es el análisis. ¿Cómo lo trabajamos? Mediante una estructura de pensamiento visible basada en debate,
competitivo por una parte, levantando tesis, teniendo que defender posturas, pero también debate educativo con especificidades, ¿verdad? Con trabajos específicos del debate que salieron finalmente de este documentito, que luego nosotros ya sabemos que nos permiten, mediante distintas metodologías de aula invertida, llegar a los elementos más complejos o a las habilidades cognitivas superiores del individuo, ¿verdad? A las habilidades de pensamiento más elevadas. De tal forma que sí, memoriza, yo a mi juicio luego analiza y luego comprende, yo pondría por tanto analizar acá, luego de que analiza y comprende ya puede aplicar, porque cuando yo conozco las partes de algo y cómo se relacionan, eventualmente, por ejemplo, si yo veo que el lápiz tiene, o que un plumón, veo que un plumón tiene un tubito, que tiene una tapita, con una esponjita adentro que tiene tinta, que se conecta con otra esponjita y que por tanto cuando yo lo rozo con algo raya porque va dejando tinta, eventualmente yo pueda aplicar esa explicación y hacerme un lápiz nuevo, eventualmente con una bombilla, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, luego de haber analizado, comprendido y aplicado, yo puedo evaluar, es decir, puedo reconocer que la realidad que existe no solamente es una realidad material, perceptible mediante los sentidos, una realidad empírica, sino que además es una realidad altamente valorativa. Cuando yo digo que alguien es bella o bello, ¿verdad? Lo que digo, no estoy hablando de alguien, yo estoy hablando de mi percepción, con mi construcción de un valor abstracto posicionado en un tiempo de la humanidad determinado y en un espacio determinado de la humanidad al cual yo adhiero. Pero yo no estoy mirando a la otra persona. Lo que yo hago al evaluar es levantar un valor abstracto y luego aplicarlo a una realidad determinada. Puede que la realidad determinada sea la otra persona, pero en realidad cuando yo veo que algo es eficiente, ineficiente, lindo, feo, malo, bueno, etcétera, yo estoy aplicando mi estándar valorativo, mis paradigmas, dogmas y principios, ¿verdad?, a una realidad determinada. Cuando yo aplico esa realidad, y nosotros lo trabajamos harto, por ejemplo, mediante las tesis de valor, donde lo que tenemos que hacer es precisamente problematizar realidades, nosotros estamos evaluando, entonces surgen problemas. Y cuando surge un problema, esto es como un fractal, vuelve a generarse un desequilibrio cognitivo, de tal forma que me lleva a proponer, por ejemplo, tesis de política. ¿Qué implica una tesis de política? Como decíamos delante, debe hacerse tal o cual cosa. El Ministerio de Salud debe realizar test gratuitos para todo el Estado, donde una postura va a estar obligada a decir que sí, porque el derecho a la salud, el valor de la salud, etcétera, etcétera. Y otros van a decir que no, probablemente porque digan, ¿sabe qué? Ya, bacán, todos estamos de acuerdo con la salud, pero no hay recursos para darle a todo el mundo un sueldo, eventualmente. Finalmente crean soluciones o políticas públicas, políticas sociales, que vayan destinadas a solucionar ciertas problemáticas que surgen de la valoración que dan en función de ciertos principios o valores determinados, que también se definen. ¿Sabe qué? Yo voy a decir que esto es injusto, y voy a entender injusto como tal o cual cosa, para luego proponer un proyecto, ¿verdad? O un cambio que finalmente permite modificar la realidad. Y ahí es donde nosotros ya llegamos y ya pasamos, ¿verdad?, las habilidades cognitivas superiores, porque ya no solo somos personas que aprendemos, ¿verdad?, que conocemos, sino que también somos personas que metaconocemos, que más allá del mero conocimiento, sino que entendemos cómo conocemos, y que finalmente proponemos o creamos realidades determinadas, lo que hace que seamos capaces de modificar la realidad y adaptarnos, y finalmente adaptarnos no solo nosotros, sino que adaptar el mundo para nosotros vivir en él. Espero que se haya entendido, espero no haber terminado de manera muy brusca, pero estoy viendo que me está saliendo ahí una lucecita, y me interesa saber opiniones sobre lo que estamos comentando y sobre lo que hemos de alguna manera discutido. Primero que todo, Daniel, ¿nos puedes contar cuántos minutos nos quedan? Mira, aquí no tengo ningún tiempo ilimitado esta, Ah, perfecto. sí, Pero porque entonces podemos seguir dándole 9 horas sin no tener que parar. sí, porque pagué un plan de Zoom.
¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Entonces, con mayor razón aún, eso es todo cuanto tengo a grandes rasgos, o cuanto tengo a grandes rasgos para exponer el día de hoy. Espero no haber sido muy complejo, no haber tenido un lenguaje muy enredado. Eh, Cualquier duda, por favor, de lo que haya dicho que no se entendió, me la pueden plantear ahora, y cualquier comentario y sobre todo críticas son muy bien agradecidas en caso de que las quieran compartir con todo el grupo. Pues, se abre se habilitan los micrófonos para las personas que quieran hablar. Voy a habilitar todos los micrófonos. ¿Aló, aquí, Patricia? Ya. No sé si sea una buena idea habilitarlos todos, tal vez alguien que pida la palabra habilite el suyo directo, ¿no? Patricia, Ahí está Patricia hablando Valdivieso. la señora Patricia. Jorge, es interesante lo que estabas planteando. Yo estaba tratando de seguirte lo mejor posible. Soy la más antigua de la generación que está aquí en este grupo. Muy agradable. Me parece bastante claro, bastante acelerado como yo, pero bastante claro. Tuve una experiencia que lo voy a comentar porque puede ser útil comparativamente. Uh-huh. Se hizo un curso muchísimos años atrás de guía cultural en la Universidad de Chile y en la Municipalidad de Santiago cuando vivía Patricio Mequi, y quien nos ayudó con otro lenguaje seguramente por distintas épocas, Fernando González, que ustedes lo deben conocer, un hombre de teatro maravilloso, dramaturgo. Nos hizo clases de locución en público, de intercambio de ideas en cómo hablar y debatir en público. Reconozco que hasta el día de hoy, cuando tengo que hacerlo, trato de aplicar algo de lo que él nos enseñó, y sí, me siguen flaqueando las piernas igual, pero es una aplicación mucho más sencilla, pero eso cuento mi experiencia, que puede ser hasta anecdótica nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricia, por su comentario. Efectivamente, como usted dice, y es algo que en general le cuesta entender a los estudiantes, como por ejemplo, yo recuerdo que a mí me costaba entender cuando mi sensei me decía que mi sensei era en ese tiempo 13 años consecutivos campeona nacional de judo en Chile, nunca nadie la había votado. La China por ahí de aquí que le había sacado unos puntajes pocos, pero era una leyenda, todavía es una leyenda en Chile. Ninfa Álvarez es su nombre. Y entonces nosotros la veíamos entrar a combatir. Yo la veía a los 12 años y la miraba, y yo veía a Kenshin Himura, que es el personaje de una serie, digamos, que es una persona implacable que puede combatir con quien sea y prácticamente no le grita nada. Pero ella me decía, no, pues si yo estoy nerviosa. Y me decía, mientras más años pasan y mientras más años soy campeona nacional, me decía ella, más nerviosa me pongo porque más gente quiere venir a ganarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía, pero ¿y cómo lo hace? Y me decía, aplico un método. Aplico el método. El método que cuando uno está nervioso, si lo aplica, probablemente, claro, va a seguir con los pies tiritones, pero el método va a permitir que uno, si sigue tal o cual paso, va a haber terminado su debate y se va a haber ido a sentar. Basta que se concentre en seguir tales o cuales pasos. Y como usted decía, claro, Patricia, eso se ocupa, ¿verdad? Desde que uno tiene que entrar a dar un discurso. Pero luego además hay que mezclarlo, por ejemplo, para poder llegar a un nivel de concentración que me permita estar 45 minutos discutiendo sobre lo mismo y escuchando, por ejemplo, a 7 personas más que están hablando sobre lo mismo. Imagínese cuando una persona, bueno, implicancias, ¿verdad? Primera implicancia, hay métodos para todo. En debate hay métodos para todo. Usted, si realiza los métodos, puede realizar una introducción, una argumentación, una refutación, una conclusión o incluso los puntos de información que incluyen un poquito de cada uno de todo eso, ¿verdad? Y entonces esos métodos, como existen, un debatiente los aplica. Y como los aplica, los familiariza. Y luego de haber participado en 20 debates, si bien puede estar muy nervioso porque es la final de un mundial, al final termina debatiendo como en todos los demás debates, porque fue un método.
Cuando una persona, de hecho, por ejemplo, una profesora muy, muy distinguida, muy connotada en el ámbito del debate chileno, de nombre Nicole Hansen, ella siempre decía, el debate desarrolla pensamiento crítico, todavía lo dice siempre. Y entonces dice, el debate desarrolla pensamiento crítico, y el pensamiento crítico sumado a las habilidades que entrega el debate es un arma, es un superpoder casi. Porque cuando una persona es capaz de percibir ideas, estructurarlas y devolver una síntesis coherente y ordenada de ideas, entonces esa persona probablemente, por necesidad incluso, tenga que participar en las discusiones públicas de todos sus círculos. Eso significa todos mis círculos. En todos mis círculos yo soy el que debate, o soy el que ordena, o en las comisiones de trabajo que hago, donde participo, soy el secretario, porque recibo todo como soy juez de debate desde hace muchos años, no muchos años, imagino que 10 años, algo así. Y entonces, como soy juez de debate, estoy acostumbrado a recibir argumentos, ordenarlos en estructuras lógicas, confrontarlos, obtener lo que todos están de acuerdo, obtener los puntos de choque, luego entender cuáles son los argumentos para defender una u otra postura, y entonces hago actas muy bonitas. ¿Qué significa que haga actas y que pueda ser el secretario de las instituciones donde participo? Que lamentablemente, como no todo el mundo tiene las habilidades de pararse a discutir con alguien y sacar de ahí ideas coherentes, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, y parece es un mal gitano que me persigue, que mientras de alguna forma más relevantes sean las decisiones en el consejo en el cual me encuentro, o mientras más importantes sean estas personas, o mientras más experiencias tienen, es como si más tuvieran la necesidad de hablar de lo que ellos hacen todo el tiempo sin tener nada que ver con lo que se está discutiendo en la comisión en específico, ¿verdad? Y entonces, cuando uno parte en eso y está hablando, por ejemplo, no sé, con concejales, con directores de fundaciones, con diputados, y entonces uno se da cuenta de que en realidad hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan. El que tiene la capacidad de identificar la síntesis de su mensaje tiene la capacidad de llevar el ritmo de las actas, de las reuniones, del trabajo de las comisiones, porque él es el único que finalmente tiene una película ordenada de qué hay que hacer, que qué hay que proponer luego, que quiénes tienen las habilidades, porque es el que observa y escribe mientras los demás se concentran en hablar otras cosas, ¿verdad? Y entonces esto te da una capacidad innata para dirigir, porque tienen la capacidad de analizar necesidades y de analizar soluciones. ¿Quién es el que dirige? El que vio primero que hay que crear para allá. Y entonces el flaco venía caminando y de repente ve un problema y dice, oye, ese problema deberíamos solucionarlo. Y entonces, ¿qué hace? Llama a un piño, a un grupo, y le dice, oye, piño, solucionemos el problema. ¿Y qué le van a decir los amigos? Le dicen, ya, po, yo te sigo, po. Dime qué hay que hacer y lo hago. Y entonces esa persona que de alguna forma, como decía, yo veo el debate, la argumentación y el pensamiento crítico como un fractal. Es como si todo el tiempo llegáramos a lo mismo, a percibir la realidad deconstruida analíticamente, poder sintetizar soluciones en función de valores que yo le doy a la realidad, para luego poder diseñar medidas qué, cómo, cuándo, dónde, quién, que son preguntas típicas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cuánto me voy a demorar? El quién me va a ayudar, luego yo lo puedo dividir en 4, de tal forma que puedo tener coadyuvantes y beneficiarios, beneficiarios directos e indirectos, y coadyuvantes que pueden ser auspiciadores o sponsors, ¿verdad? Uno me da la validación académica de mi proyecto, otro me da el dinero, o incluso luego de ahí puedo tener clientes, etcétera. Y entonces, esta capacidad es lo que finalmente hace que un debatiente naturalmente esté, primero, reclamando por todo, porque todo lo problematiza, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de darse cuenta, por ejemplo, que nuestra constitución política busca asegurar la igualdad, y entonces el tipo es capaz de revisar, de reconstruir un concepto de igualdad y después mirar la realidad y decir, oh, ¿sabéis que parece que no se aplica? Pero luego además tiene la capacidad de ser creativo, ordenado para efectos de proponer soluciones. Y así es como hoy en día, siguiendo esta estructura, puedo dar fe, luego ya vendrán las mediciones científicas. Tenemos debatientes que tenemos en el movimiento latinoamericano, al menos de debate, hay una amplia cantidad de políticos, senadores, diputados, asesores de senadores y diputados, una serie de alcaldes, concejales en distintos países, al parecer porque ellos tenían algo, ¿verdad? Ellos son así, eran personas que ya de hecho les interesó el debate, vinieron por algo.
pero luego además, y ellos aseguran, y yo lo sé porque, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una comisión de profesores iberoamericana, de 60 profesores, que estamos respondiendo cuestionarios sobre debate educativo. Además, he revisado lo que se ha escrito, al menos al parecer en español, sobre debate educativo. He participado en esas investigaciones como entrevistado o como investigador, ¿verdad? Algo que yo sé es que el debate influye, ¿verdad? El desafío, ¿cuál es? Como ya veníamos haciendo, identificar cómo influye, medir científicamente para demostrar que efectivamente influye, o si no, que no influye, y hubo errores en los otros estudios, y luego utilizarlo, aplicarlo, con el desafío permanente, por supuesto, de evaluar siempre, evaluar, corregir, evaluar, corregir todo el tiempo desde el punto de vista científico y práctico en los proyectos. Casi comencé a hablar de otro tema, ¿no? Nuevamente, perdoncito por la incontinencia verbal. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario que hacer, pregunta? Por favor, yo estoy fascinado, me podría quedar hasta altas horas de la madrugada si es que ustedes no me abandonan. Les recuerdo, los asistentes pueden hacer preguntas, habilitar los micrófonos, que pueden preguntar, aprovechen de preguntar al profesor. Lo que él ha enseñado, una herramienta muy necesaria, no solo para el ámbito educativo, sino para toda persona que le interese, que le gusta debatir. Así que pueden abierto los micrófonos, abierto la mesa para que puedan hacer sus preguntas. ¿Hay alguien pide la palabra? Al parecer, ¿no? Sí. Caroline. ¿Dora? ¿Yo? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Hola, ya. ¿Me escuchan? Sí, Dora. ¿Me escuchas? Yo te escucho, Dora. Se escucha, al parecer. ¿Me escuchan? Sí, Sí. se te escucha, Dora. Dale nomás. Se escucha. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te Ya, escuchamos, yo no sé Dora. si escucharán, pero Sí, voy sí. a hablar igual. Con respecto a la duda que tú tenías, si analizar iba antes que comprender, Uh-huh. ahí yo puedo debatirte, como profesora de filosofía, Perfecto. efectivamente comprender es un principio más básico, va exclusivamente antes que analizar. Ajá. Doy un ejemplo. Al niño tú le dices, el perro come hueso. Uh-huh. Si el niño entiende que el perro está comiendo un hueso, ya está comprendiendo un hecho. Ahora, analicemos esa comprensión. Analizar es ir un poco más allá, como tú dijiste, descomponer, parte por parte. Si come hueso, entonces carnívoro, porque interpreta que el hueso viene de un animal ser vivo. ¿Me entiendes? Entonces tú vas analizando, vas interpretando, y luego vas evaluando. ¿Y por qué estaba comiendo hueso? Tenía hambre. ¿Qué pasa si no come? Adelgaza. Entonces ahí uno va evaluando, interpretando todo lo que tú dijiste para posteriormente llegar a una creación. Bueno, y ahora evaluemos y creemos una situación, un hecho real. Y luego, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve saber que el perro come hueso y es carnívoro? Para tener cuidado con él, no vaya a hacer cosas que tú vayas caminando y te muerda porque Ajá. tiene hambre y seas víctima de... Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, efectivamente, comprender va antes que analizar, 100%. Uh-huh. Sí, Eso. muchísimas gracias, Dora. Sería como mi aporte. Efectivamente. ¿Se escuchó? Jorge, lo que acaba de Daniel. decir Dora, como en el debate, te dio un punto de choque importante. Ajá. Sí, por supuesto. Tú dijiste, analizar va primero que comprender, y Dora te dijo, no, comprender va primero que analizar. Ajá. Entonces, como siendo profesores, en el punto de vista de debate, dio un punto de choque. Uh-huh. Eso Y entonces, efectivamente, eso, por ejemplo, en debate, eso es lo que da lugar al debate. Eso es lo que diferencia el debate del mero discurso público, de la mera exposición. En la exposición yo me paro, hablo y me voy.
En el debate yo me paro, hablo y luego espero que todo el mundo, incluso en algunos formatos, como les decía, que 30 personas se puedan parar a la vez y contradecirme, decir, tú estás equivocado por estas causas. Del punto de choque específico que planteaba Dora, tiene que ver efectivamente con diferencias doctrinarias. Hay algunos profesores que, como dice ella, a mi parecer tienden a pensar que, de hecho en el juicio que Dora señala se identifica claramente, el perro come hueso, ¿verdad? En el fondo, creo yo, lo que estamos haciendo en ese momento es meramente simbolizar. Es decir, ¿sabe qué? Perro, la abstracción perro es ese, por tanto yo le doy la capacidad de símbolo al perro de transmitir no solamente lo que yo veo, sino que además transmitir lo que significa, porque es signo de algo más, ¿verdad? Y entonces sé que el perro come y que además come hueso. Y entonces, pero a mi juicio eso es el proceso básico de la memoria, en el sentido de que implica, como decíamos, percibir una realidad, almacenarla ordenadamente, para luego yo poder evocarla, es decir, ante un estímulo determinado, ir a buscarla y luego repetirla, para saber que el perro come hueso. A mi juicio, y más que a mi juicio, digamos, como decíamos, citando a los profesores Perkins y el profesor de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, que dirigían este proyecto ambicioso en Estados Unidos, el Proyecto Cero, para ellos la comprensión incluso permite explicar. ¿Por qué? Porque la comprensión llegó a un estado en el cual yo ya comprendí en profundidad, de tal forma que me manejo bien en el ámbito. Por ejemplo, lo puedo, como decíamos, explicar. ¿Por qué lo puedo explicar? ¿Qué implica explicar? Explicar implica señalar las causas de un fenómeno determinado y luego sus consecuencias. Yo me pregunto, oye, ¿por qué el perro come hueso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de que el perro coma hueso? Porque al parecer el perro tiene hambre o tal vez tiene algún otro estímulo natural que hace que luego se dirija a comer hueso. Y entonces cuando yo comprendí, dicen ellos, yo puedo explicar un fenómeno. Cuando lo puedo explicar, luego eventualmente lo pueda aplicar. Tal vez si yo voy y le doy mi hueso al perro, el perro lo come. Y ahí entonces yo estoy tratando de llevar esa idea abstracta a una realidad determinada. Pero por supuesto, podríamos debatir esto muchísimo tiempo porque hay distintas líneas doctrinarias, ¿verdad?, en el ámbito de la educación, y por lo demás, estas líneas son además bastante años, digamos, llevan por lo menos el Proyecto Cero tiene decenas de años, ¿verdad? Esto se escribió por ahí en el 90, tal vez hoy día las personas van evaluando distinto. De hecho, hay otras taxonomías, por ejemplo, como la taxonomía del profesor Marzano, que él ya no se concentra solamente en una taxonomía de desarrollo de habilidades cognitivas, si bien incluye algunas de ellas, sino que ya analiza al individuo como un ser complejo, ¿verdad? Y por tanto va en su taxonomía va clasificando los distintos estados de evolución del ser, de tal forma que esos estados de evolución del individuo lo posicionan en ciertos estados que permiten hacer o no hacer ciertas cosas, digamos, pero discusión hay un montón y es una discusión que me parece muy, muy, muy interesante. ¿Cómo creo yo que se podría aplicar en el debate? En primer lugar, por ejemplo, evaluándola científicamente, evaluando los resultados, evaluando si el debate efectivamente permite generar ese tipo de habilidades, ¿verdad? O también hacer un debate doctrinario, levantar una línea argumentativa con las personas que sostienen que, por ejemplo, comprensión va antes, levantar una línea argumentativa de quienes sostienen o que sostenemos que el análisis va antes de comprensión, contraponer los argumentos, evaluarlos y luego de nuevo medirlos, aplicar a la realidad, siempre la realidad. Muy atento a más preguntas. Caroline había planteado una duda y no la había alcanzado a comentar, ¿o no? No tiene su micrófono abierto Caroline, pero tal vez quiera abrir el micrófono y comentarlo. Alguien decía por ahí, ojalá que ese hueso no sea un hueso de murciélago, ¿verdad? Que es un significante de un hueso, ya no cualquier hueso. Caroline, ¿puede abrir tu micrófono, por favor? Si es que tiene una opinión, si no, ¿alguien más? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, comentario, opinión, sugerencia, reclamo? Alexis está levantando la mano. Allá. Alexis. ¿Aló? ¿Ahí está? Caroline.
Ahí estamos, ahí estamos. Lo siento. Caroline, dejemos a Caroline para poder escuchar su voz y luego vamos. Hola, Caroline. Hola, ¿cómo estás? Mira, estaba escuchando atentamente lo que hablabas y muy interesante lo que dices. Quiero comentarte que me considero una persona informalmente debatiente. Me gusta mucho debatir temas. Y la cosa es de que en una parte también tú comentabas acerca de... qué lindo, perdón. No sé. En alguna parte también tú comentabas acerca de la técnica, ¿no es cierto?, de cómo esta parte taxonómica me pareció súper interesante. Yo soy ecóloga y todo ahí es Todo taxonomía, taxonomía. todo. Y así que me pareció interesantísimo. Y lo encontré muy maravilloso. Pero a mí principalmente creo que lo que yo tengo que hacer es la parte de mejorar la parte del debate, es quizás un poco la lucha que uno tiene con la personalidad, o mejor dicho, de dar la palabra para exponer los temas, porque siempre antes de, a veces causa la duda, estará bien lo que voy a comentar o no estará bien, y pienso que esa es la parte que muchos quedan ahí frenados y no comentan, y a veces quedan buenas ideas en el tintero y no se alcanzan a saber por qué razón, porque la persona que iba a debatir no lo hizo. Entonces, quizás tener la personalidad, ¿no es cierto? O a veces, muchas veces algunos piensan es que otros son los que tienen la personalidad, otros son los que tienen ese talento, digamos. Y otros pero no, pienso que hay que valerse un poco más y atreverse. Y ordenar las ideas también, porque tú sabes bien, hay debates que son informales, pero hay otros debates también que tienen sus objetivos bien claros, y uno también tiene que ir a esos debates, con los objetivos bien claros para poder tener Ajá. buenos resultados. Ajá. Sí. Sí. Entonces quizás un poco pedir consejos en cuanto a esto, como resumen de los pasos a seguir para poder tener un buen debate. Perfecto. Bien, me parece muy interesante lo que señala Caroline, y de hecho ya lo señala desde el ámbito de la biología, que por tanto eso ya significa que Caroline comprende un fenómeno que nosotros realizamos todo el tiempo en una profundidad muchísimo mayor, porque nosotros hablamos de clasificar, ¿verdad? Cuando el ser humano biólogo, cuando el ser humano evoluciona y está conociendo la realidad, se preocupa de clasificar. Alguien Claro. tiene por ahí su micrófono abierto y se está retornando. Y entonces, ¿qué significa clasificar? Significa separar en clases, ¿verdad? Una taxonomía es una clasificación. ¿Cómo lo hago para clasificar? Reviso un grupo, identifico primero sujetos, una vez que los identifico comparo, es decir, identifico igualdades, y contrasto, identifico diferencias. Cuando junté algunos iguales y separé a otros desiguales, entonces elaboré una taxonomía, una clasificación, ¿verdad? Separé en clases. Yo ahí les dejé un link en el chat del grupo que dice fundacionactivate.org y experiencias. Es una entrevista que me dieron el honor de poder realizar en una fundación de España, pero más que la entrevista, que es largota y que tal vez no a todo el mundo le interese, abajo hay unas cápsulas como de un par de minutos, y en esas cápsulas explicamos brevemente cómo el debate se aplica a distintos contenidos. Dentro de esas cápsulas explicamos, por ejemplo, cómo la estructura de clasificación que permite aprender biología para luego identificar familias, reinos, etcétera, es precisamente lo que nosotros hacemos todo el tiempo en un debate educativo. Respecto de lo que señalaba en cuanto a consejos, ¿verdad? Y en función a esta capacidad de poder exponer, también les recomiendo un documento, que les voy a pegar el link de todas formas, pero si ustedes lo buscan en Google, lo encuentran fácil.
como Manual ASPADE. Manual ASPADE. ASPADE significa Asociación Panameña de Debate. Ellos en algún momento me contrataron para hacer ese manual, y ahí entonces ese manual tiene dos partes. Ese manual es absolutamente gratuito, por supuesto, recurso abierto para que todo el mundo lo ocupe, lo raye, lo modifique, haga lo que quiera con el manual. Es de la humanidad ese manual, ¿verdad? Y entonces ese manual tiene dos partes. La primera tiene que ver con seguir el manual para aprender a debatir, y la segunda mitad de ese manual tiene que ver con seguir el manual para aprender a enseñar debate. Y ahí entonces nosotros hacemos todo el recorrido, desde las primeras estrategias para hablar en público, las primeras técnicas para identificar argumentos, estructurarlos y plantearlos en un debate, luego distintas estrategias para refutar, ¿verdad?, basadas en algunos esquemas argumentativos y en algunas falacias estándar, y luego, al final del manual, explicamos cómo todo eso se aplica en un curso de debate. Incluso ese manual tiene 15 clases, donde cada clase está dividida en introducción, desarrollo y conclusión. Esas son las clases de un curso de 15 sesiones que se llamó Cazadores de Charlatanes, que hicimos varios años en la Fundación Consejo de Curso. Ahí está todo, ¿verdad? Y ese link es un link de descarga, así que si usted lo pincha, se va a descargar como PDF. Y pueden ocuparlo libremente para lo que quiera. También les voy a pegar, por ejemplo, un tutorial de argumentación que se llama Argumentación CEMUDE. CEMUDE es la sigla de Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, y ahí hay un video breve de argumentación que les voy a pegar ahora, aquí en este link, y hay un video también breve de la misma línea de contraargumentación o refutación que les voy a pegar en el link de abajo. ¿Verdad? Esos fueron tutoriales que se hicieron para el Mundial de España el año 2016, que fueron los tutoriales a distancia, y ahí hay clases donde usted puede seguir la clase completa, incluso ir haciendo algunas tareas breves para ir aplicando de inmediato. Eso en cuanto a el método o el contenido para llevar a cabo un buen debate, Caroline. Caroline, gracias. Poquito, Voy a verlo, ¿eh? Voy a leerlo, voy a verlo. Muchas gracias, Gracias. Caroline. Fue un poquito extenso esa respuesta. ¿Quién venía? Acá. No sé si Alexis o Felipe. ¿Felipe? Pollo. Váyale, Felipe. Y luego, si quiere, Alexis. Tenía la duda respecto a lo que señalabas de cómo distintos roles en el debate, esto enfocado un poco más a lo que es la pedagogía del debate, desarrollaban distintos niveles de habilidades, ¿sí? ¿Entiendo bien? Sí. Me manejo mucho en la Niveles taxonomía de grupo, taxonómicos. pero, claro, ¿cierto? El tema es que, tal como tú señalabas, la introducción, por ejemplo, para ti o para lo que lograste descubrir después del estudio, desarrollaba distintos niveles taxonómicos, mientras que, por ejemplo, la contraargumentación desarrollaba otros que pueden ser un poco más avanzados o más profundos. O más complejos. Ya, o más complejos. La duda a mí que me atañe entre lo que es el debate, por ejemplo, escolar, es cómo lograr un desarrollo, ¿cómo decirlo?, parejo quizás, o al mismo nivel en todos los alumnos, cuando efectivamente la gran mayoría de las clases de debate que se hacen a nivel escolar están enfocadas lamentablemente en lo que es la competencia. Entonces uno como profesor lo que tiene que hacer es, por ejemplo, el que es introducción, prepararlo como introducción, y bajo esta lógica condenarlo a que no pueda desarrollar, por ejemplo, su nivel o profundizar la taxonomía en estos niveles que son más complejos. ¿Cómo logro generar estrategias para poder desarrollar la misma habilidad en todos los chicos? Mira, tú decías algo que tiene que ver con que cuando uno va a empezar a alguien a enseñarle algo, ¿verdad? Cuando yo voy a empezar a enseñar, lo que me preocupo es primero de qué le interesa a esa persona, de tal forma que el conocimiento sea significativo, tenga significado para ella y sea relevante, se lo aprenda. Y luego, además, evidentemente yo en un debate no voy a tirar al choque, ¿verdad?, a la niña más tímida y la pongo en medio de 1000 personas para que se ponga a llorar y se traume. Obvio no se hace, ¿verdad? En función de eso es que yo para algún debate, por ejemplo, si es la niña más tímida y yo tengo un formato de debate donde puedo salir con la introducción un poquito armada, entonces tal vez esa niña más tímida va a salir y va a elaborar la introducción, ¿verdad? Tal vez a la segunda lo vuelva a hacer y a la tercera ya no la vuelva a hacer. Al menos en mi equipo, ¿verdad?, que he dirigido varios. De hecho, el año 2013, por ejemplo, fuimos becados para ir a México y ganamos un mundial de debate en español escolar que hubo en Irapuato, en Guanajuato, de IDEA, International Debate Education Association, o como sea que se pronuncie. Y después también tuve varios equipos escolares, ¿verdad? Y una regla de todo el tiempo, de todos los entrenamientos, era que todos rotaban.
primero que todo, no había algo así como que alguien dice, no, yo soy el contraargumentador, así que yo voy a ir y voy a contraargumentar y vamos a ganar el debate. No, amigo, qué bueno que usted sea muy buen contraargumentador, vaya a hacer la introducción. Pero ¿cómo voy a hacer la introducción si yo hago contraargumentación? Sí, porque la primera contraargumentación de un debate es la introducción. Porque yo en la introducción parto diciendo voy a hacer esto y no voy a hacer todo esto. Por tanto, cuando usted me dice que no va a hacer eso, lo que está haciendo es excluir parte importante del debate, ganando terreno desde la introducción. Tiene que aprenderlo. Tiene que aprenderlo. De hecho, por ejemplo, igual el proceso de entrenar equipos en mi caso es bastante distinto en general. Por ejemplo, cuando llegábamos a interescolares teníamos 45 minutos para preparar un tema en el interescolar UNAP. Pero nosotros entrenábamos siempre a 15 minutos. Por tanto, ¿qué hacíamos en los 30 minutos? Los primeros 30 minutos, primero, como era temprano, hacíamos sentadillas, flexiones de brazos, tratábamos de movernos harto y la gente nos miraba así como porque a esa altura todos los equipos están todos de cabeza, y nosotros estábamos puro haciendo ejercicios, sentadillas, jugando, lo que sea. Luego de eso, ¿verdad? Comenzábamos a hablar sobre un tema, todos investigábamos, levantábamos opiniones y cuando nos quedaban 15 minutos era la preparación de la argumentación o de la estructura del debate. En ese momento se preguntaba ya, ¿quién va? Tú vas de introducción, tú de argumentación. Y yo me encargaba de rotarlos permanentemente de tal forma que todos lo supieran. Cuando fuimos a competir a México también con un equipo de 3 niñas, esas niñas entrenaban todo el tiempo, ¿verdad? Pero de hecho hasta una semana antes ellas, por ejemplo, no se sabían el formato de competencia. No lo sabían, no se lo había enseñado, no me interesaba. Porque ¿qué me interesaba? Que cada una lograra ser capaz de comprender el debate entero en profundidad. Entonces, cuando aprendieron el formato y empezaron a debatir, de nuevo, todas se turnaban. Al punto de que en el torneo mundial de debate allá en México, en Irapuato, hasta algo así como cuartos de final, recién mantuvieron los puestos para semifinal y final. Porque es parte del aprendizaje. De hecho, algo que hacemos siempre es que todos los que están activos participan en torneos. Todos. No hay un equipo A que son seleccionados. No, eso no existe. Tú ya debatiste, sí, ya le toca a tu compañero. Oye, pero ¿no va a ganar? No. ¿Pero cómo no vamos a ganar? No, po. Al final termináis ganando igual. ¿Pero por qué termináis ganando? Porque lleváis tanto tiempo debatiendo de tantas formas que aprendes, por ejemplo, sabes que va a ser relevante lo que se le olvidó decir al introductor, ¿verdad? Y entonces tú como contraargumentador ya lo sabes y entonces ya lo preparas o ya le dices a tu compañero que va a ir antes de argumentación que trate de incluir aquellos aspectos que no incluyó el introductor porque eso va a facilitar la contraargumentación luego. Y eso me permite luego, ¿verdad? Cuando llego a la conclusión del debate, que la conclusión es muy, muy compleja. Yo creo que el discurso lejos más importante de un debate es el discurso de introducción, siempre. Pero sí creo que la conclusión es de lo más complejo que hay, porque hay que tomar la introducción, contraponer las definiciones, saber cuál quedó asentada, entender cómo surgió de ahí la línea argumentativa, luego cómo fue refutada y cuáles refutaciones fueron válidas o no, cuáles quedaron débiles y entonces cuáles yo tomo en mi conclusión y luego de hacer el resumen, termino de refutarlas. Eso es muy complejo. ¿Quién debería hacer algo en conclusión? El que haya hecho todos los roles. Cuando ya tenemos una selección de cracks, de cabros que van y debaten y ganan todos los torneos, cabros significa muchachos acá en Chile, por si acaso, porque hay aquí amigos peruanos que pueden mirar un poquito raro. Y entonces ya hay cabros que tienen la posibilidad de ir a varios debates, ya tienen estructura, tienen método. Bacán, ustedes quédense y hagan puntos de información, porque ya saben hacer todo, y un punto de información es todo. Es definiciones, es argumentos breves, es refutaciones, ¿verdad? Es descontextualizaciones en función de la introducción. Eso es un punto de información. Bacán, vaya y hágalo todo, pero luego de haber pasado por todos los roles. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si bien al principio, cuando están comenzando, yo creo que es muy bueno que lo hagan en función de sus intereses y sus capacidades para que no sea una experiencia chocante ni traumática, luego tienen que conocer todo y para eso vamos a debatir. Creo yo que algo fundamental es que el profesor debata con sus estudiantes, al punto de que ya conozca cómo debaten y les vaya desarrollando. Obviamente el profesor no le interesa ganarle a nadie y menos a los alumnos. Un profesor que vaya a discutir con sus estudiantes con la intención de ganarle es un profesor que ya se volvió loquito, que está trastornado. A él lo que le interesa es que sus estudiantes aprendan y como quiere que aprendan,
entonces se va a dar cuenta del error del introductor y le va a hacer saber su error en el debate. De tal forma que todos van a ver el error del debate. Es decir, usted, obviamente no le digo, tú te equivocaste, muchacho. No, no tiene que ver con eso, ¿verdad? En debate se discute y se discuten ideas. De tal forma que si yo como profesor me di cuenta que le faltó algo en la introducción, entonces le doy todo el debate hablando de su introducción. Y entonces digo, sí, lo que usted dice contraargumentador está muy bien, pero recuerde que soy introductor, y entonces durante todo ese debate se va a acordar de eso, ¿verdad? Y entonces al siguiente debate se le va a olvidar otra cosa. Bacán, le damos con otra cosa. Y entonces entrenando todos los procesos y identificando con precisión cuáles son las debilidades y competencias ascendidas en cada uno para ver cómo se mezclan, cómo se ayudan unos a otros, ¿verdad? Esto también, el debate no se entrena, al menos yo no lo entreno solamente debatiendo. Se entrena de muchas formas. Por ejemplo, aquí una metodología para los profes o para quienes quieran aplicarlo. Se sientan todos en círculo, 2 minutos, elabora un argumento. ¿Argumento de qué, profesor? De lo que sea. ¿Pero de qué? De lo que sea. Pero y si no me sale bien, da lo mismo, elabórelo. De manera intuitiva, con sus palabras, lo que salga, si da lo mismo, si usted no lo va a terminar. Ya, profesor, 2 minutos, ya, listo, pasen su argumento, ya, gírenlo hacia el lado. Y entonces todos lo pasan al compañero, de tal forma que reciben un argumento que no es de ellos y pasan su argumento al del lado que trabaja un argumento que no es de él. Y ahí entonces comienza la magia, porque no solamente se entera de lo que está pensando la persona de al lado, sino que luego tiene misiones. Por ejemplo, ya, para que ya, primero que todo, fortalezca este argumento. Perfecto, lo fortalezco. Siguiente, agréguele un respaldo. Perfecto. Siguiente, refute el respaldo. Explique por qué el respaldo es débil. Siguiente, elabore una conclusión de todos los... porque eso va quedando en una hoja donde dice mi nombre, mi argumento. Mi nombre, mi argumento. Mi nombre, mi refutación. Mi nombre, mi respaldo. Mi nombre, la refutación del respaldo. Y entonces, al final del día, cuando los estudiantes llevan 40 minutos haciendo eso, en turno de 2, 3, 4 minutos, termina un momento donde tienen que leerse así un argumento donde han participado 9 personas y que ninguna de ellas fue o solo una de ellas fue la que propuso el tema, digamos. Y entonces en ese momento es muy característico en mis estudiantes que como que están, y esto en su escritorio, ¿eh? Pudiendo hablar con quien quieran, yo no tengo problema, pero nadie habla porque están tan metidos que están desarrollando esto, y primero entendiéndolo, diagramándolo para luego refutarlo, etcétera, que llega un momento como que se tiran en la mesa y hacen este gesto, así como, siempre hacen eso, y quedan así. Y en ese momento yo digo, ya, bacán, esta clase valió la pena, porque llegaron a estar tan estresados, pero sin nadie que los persiga, sin nota, ¿verdad? Solo porque les gusta, solo porque les genera desequilibrios cognitivos, y aprendieron, si ese papel alcanzó a dar 10 vueltas, esos estudiantes aprendieron sobre 10 temas distintos, ¿verdad? Y mientras aprendían en específico a argumentar, por ejemplo, o a refutar, por ejemplo, a identificar falacias, por ejemplo, o a acusar falacias y luego defender la falacia y luego explicar por qué la defensa de la falacia estaba errónea. Y entonces es tanto el nivel de análisis que te termináis aprendiendo todo. Al menos esa es la experiencia que han tenido mis estudiantes. Y puedo dar fe hasta el día de hoy que así pasa. Eso luego te permite, porque como los torneos son buenos los torneos porque se juntan entre estudiantes de distintos colegios, se generan nuevas ideas, surgen nuevos proyectos, surgen nuevas necesidades, comparten problemáticas. Entonces yo siempre los mando a todos los torneos que se pueda. Y entonces llega un momento donde siempre faltan, porque el mismo día están el mismo equipo dividido en 3 torneos distintos. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Subir a los que están entrando. Y entonces suben, van con uno más grande que les puede ayudar y entonces dan cara ahí. Y uno de los principios también que tenemos siempre es que siempre es mejor perder los primeros debates. Todos. El que gana sus primeros debates no aprende nada y se vuelve loco. El que los pierde entiende que es un montón de factores incluso al azar, y luego entiende también que ganar y perder no significa mucho, y además entiende por qué perdió, así que aprende, ¿verdad? Y esos terminan siendo luego campeones mundiales, luego estudiando becado, etcétera, etcétera. Y esto es todo verificable, digamos, están ahí, andan pululando por ahí, hacen clases de debate, etcétera. Alexis, a ti, hermano. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, demasiado Alexis. buena la clase, demasiado buena.
hay algo muy interesante que me llamó la atención sobre todo porque lo estaba intentando desde hace un buen tiempo, pero de manera empírica quizás, sin una base doctrinaria, sin una base teórica, y es que como estudiante, cuando ingresé a la carrera de Derecho y empezaron las primeras exposiciones, lo que yo quería era que cuando el profesor dijera, al final de mi exposición, o al final de la demás, hagan preguntas. Y hasta ahora me he dado cuenta que en vez de decir hagan preguntas, hubiese dicho debatan. Porque ¿qué es lo que pasaba? Cuando el profesor decía hagan preguntas, toda la clase, absolutamente toda, se quedaba callada. Y a veces uno está ahí molestando, no abuela, tú calles. Y entonces yo traté, bueno, convencí a uno que otro profesor, a un par de profesores en ese momento, como no sabía qué hacer, decía, ya, vamos a motivar a los muchachos, vamos a recordarles por qué es que han escogido esta carrera de Derecho, por qué es que quieren ser abogados. Entonces, aprendí unas dinámicas motivacionales que vi en YouTube, pero no servía. Convencí a un profesor de que me diera una participación de una exposición voluntaria para al final de esa exposición, de hacer la mejor exposición que haya tenido en mi vida, decirle a mis compañeros, así como el profesor pide voluntarios, deben hacerlo porque nosotros estamos hechos para esto, para hablar en público, para debatir. Eso fue en primer ciclo, nada funcionaba. Me uní a un círculo quizá de estudio de líderes de derecho que tenía un nombre bonito, dije, acá aprendo, acá gano tal vez un poco de influencia en mis compañeros. Llegué a un aula, llegué a ser el coordinador de responsabilidad social del círculo, pero nada funcionaba. Ahora, desde que te conocí, se me metió la idea, está el debate, de aprender doctrina, de aprender teoría, pero hay algo especial que me llamó la atención. Escuché por ahí que se deben identificar, se deben detectar qué es lo que está pasando con el estudiante que tiene miedo a hablar en público. Identificar cada factor. Pero como yo lo he venido haciendo, como te digo, de manera empírica, no lo he podido enseñar de una manera tal vez totalmente completa, y por eso tengo la duda de que, y si cada estudiante tiene un distinto factor, ¿cómo trabajarlo? Estudiar la doctrina del debate también te enseña cómo tratar esos asuntos, porque, por ejemplo, para mí puede ser muy sencillo, como lo hacía hace entonces, de autosugestionarme tal vez, de decir, no, es que si no lo hago, nadie lo va a hacer, es que si lo hago igual no me voy a morir, nada malo va a pasar. Y para mí era así de simple, pero para otros estudiantes pueden tener tal vez algunas inseguridades desde la infancia, en casa, y ¿cómo tratar esto? Si ya lo identifica, ¿cómo tratarlo? Tal vez un poquito de la curiosidad pedagógica, tal vez en algún momento llegue a ser profesor, quizá. Así va a Me ser, llama a muy hacer esta probable. pregunta, pero ¿cómo tratarlo? Si tengo a un compañero que tiene esta inseguridad y está estudiando Derecho, que es para mí demasiado alarmante, ¿cómo tratarlo? Porque he hecho hasta lo imposible, pasar trabajos, tratar de enseñar de una manera tal vez de lo que yo sé, enseñarlo de esquemas, ponerlo a estudiar en grupo, pero no funcionaba muy bien. ¿Cómo tratar esto? Muy interesante pregunta, brother, porque al menos en mi caso, me he enfrentado, tengo el privilegio, el honor gigantesco, como soy profesor de esto en formación general en la universidad, colegio, etcétera, que he pasado ese proceso del primer debate de al menos más de 1000 personas, brother, un par de miles de personas. Y siempre es lo mismo, es una persona congelada que tiene que hablar sobre algo que no es capaz de hablar sobre algo porque está congelada pensando en lo que le pasa. Y está congelada, ocupada la mente, ¿verdad? Concentrada la mente en todas aquellas consecuencias de lo que pasaría si lo hacen mal. Y por lo demás, eso sobre un tema demasiado complejo. Todo esto junto al momento de exponer sobre algo de un debate, ¿verdad? Que, de nuevo, análisis. Separemos eso. Separemos. Por ejemplo, nadie, en general casi nadie, tiene problemas para discutir con sus mejores amigos sobre su juego favorito, sobre alguien que conocen en común, sobre el profesor, etc. ¿Por qué?
Porque cuando tú empiezas discutiendo sobre otras cosas, en primer lugar, haces el hábito de hablar, ¿verdad? De discutir con los compañeros, mover la lengua. ¿Qué es lo primero que hacemos siempre? Lleguen, primer día, grupos, 5 personas, cuénteme. Usted cuénteme, por ejemplo, lo que cada compañero va a decir quién es, cuál es su nombre, dónde vive y cuál es su hobby. Perfecto, ya. Empezando, usted nos va a decir cuál es el nombre, dónde vive y el hobby, pero de su compañero, de sus 5 compañeros. De tal forma que empiezan a hablar rápido, decir, oye, ¿y tú qué así? Y anotar el nombre y anotar el hobby y tratan de memorizarlo, porque están ocupados. No tienen tiempo en pensar que luego van a tener que salir a exponerlo en público, sino que van al desafío, se motivan con el desafío y van con el desafío. Por lo demás, cuando hablan de su hobby, hablan de algo que les genera cositas buenas, no les genera cositas malas. Les genera experiencias que ellos quieren describir. Ellos probablemente quieren contar qué es lo que hacen en su hobby. Y entonces en ese momento, cuando empiezan a hablar sobre ellos y empiezan a hablar sobre más confianza. Y por ejemplo esto, si tú lo haces primero con 2 personas, ya, cuéntame el hobby y el nombre de tu compañero, pero después se juntan, de tal forma que donde eran 2 eran 4, ahora son 4, y entonces tengo que hablarme de las otras 3. Y ahí yo ya sé que hablaron 2 y hay 2 que no han hablado, elijo a una. Y después las junto de nuevo y ahí hay 8, ¿verdad? Y entonces después termina uno hablando por la mitad del curso, al azar, a la suerte, por una botella, lo que sea, ¿verdad? Y el otro hablando con la mitad del curso y al final termina hablando frente al curso entero. Por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando nosotros, como tú decías, las preguntas, esas preguntas, dependiendo de la pregunta, son muy relevantes. Me pasaba que llegaba a colegios de escasos recursos, de alta vulnerabilidad, 100% vulnerabilidad, niños muy pobres, con familias con drogadicción, hambre, problemas de narcotráfico, delincuencia, el papá llegaba a las 3 de la mañana todo drogado, así era su vida, digamos. Y entonces yo llegaba a la sala, me presentaba, les decía, bueno, yo soy yo, etcétera, etcétera, y les decía, y mi trabajo es que ustedes estudien en la universidad. Y en ese momento, por supuesto, que la mayoría de mis estudiantes me miraban y se reían y hablaban entre ellos y decían, este hueón no lo pesquí, no sabe dónde está, no sabe que está metido en lo más profundo de La Pintana y que acá los niños no vamos a la universidad, no sabe que está en lo más profundo de Recoleta y acá los niños no vamos a la universidad. Y entonces yo voy, ¿verdad? Y hago un debate, primer debate. Escojan postura, la tesis es, así la escribo, después explico qué significa. La tesis es, el que estudia es más vivo que el que roba. Y eso se pone en la pizarra, ¿verdad? Más vivo significa que es mejor, que es más canchero, ¿verdad? Que tiene mayores herramientas. Y entonces elijan postura. Obviamente todos mis alumnos que se dedican a la delincuencia, porque se dedican a eso viven desde muy niños, porque son sectores abandonados socialmente en general, obviamente un grupo levanta la mano y dice, ¿cómo hace el profe, el que estudia es hueón, todos le pegan? Y todos como, oh, mira, ahí hay un punto. Y eso genera en los estudiantes, pero nos falta el estudiante que levanta la mano y dice, sí, profesor, pero yo no me voy a ir en cana, yo no me voy a ir preso. Y todos como, oh, y el otro dice, sí, vos, pero ¿qué? Hoy día vengo y te pego, si al final yo soy choro. Y el otro dice, sí, pues, pero da lo mismo, tú no vas a poder casarte porque si te casás y te vas a ir preso, vaya a perder a tu señora. En cambio, yo siendo un humilde obrero en la construcción, podría tener una señora al menos toda mi vida sin tener que separarme. Y entonces son temas que como son significativos porque tienen que ver con su vida y son además temas que de alguna manera les generan estos desafíos, es que están interesados. Si tú les preguntáis a tus estudiantes de Derecho y les decís, dígame sobre la conceptualización neopositivista del derecho, ¿cómo no? No, están ni ahí. Pero si les decís, oye, bueno, ¿tú crees que tu gobierno es justo? Dime, ¿tú crees que tu gobierno es justo? Perfecto. Ya, ¿dónde ves que tu gobierno es justo? Las calles, tus calles, ¿son calles de personas que viven en un gobierno justo? Las casas en las que vives, ¿son casas de personas que viven en un gobierno justo? El sueldo de tus padres, ¿son sueldos de gente que vive en un gobierno justo? Y entonces estoy seguro que en esas problemáticas que son, como te digo, relacionadas con ellos, que son relevantes, que generan ganas de hablar y de reclamar, aunque sea, y partiendo desde grupitos pequeños a grupos más grandes, facilita muchísimo más, primero el hábito de la discusión y luego la cultura de la discusión, porque ya se acostumbra el grupo a discutir. Hermano, no te escucho porque no tenés micrófono. Pero
con esa estructura entonces se genera esta metodología para permitir que personas que por distintos motivos, ¿verdad?, no pueden hacerlo, lo vayan haciendo de a poco. Existen otros motivos más fáciles, métodos simples. Es que profesores, no me importa, es que no me importa, repita esto, haga esto, ta. Pero usted concéntrese en algo, concéntrese en seguir este esquema. Perfecto. Entra a debatir, sigue el esquema, se sienta. ¿Qué dijo? No tengo idea, profesor. No importa, pero lo dijo muy bien. Porque siguió el esquema. Y después comienza a comprender el esquema y a trabajar, etc. Pero es un método más efectivo, pero menos consciente, mientras que el otro permite irse familiarizando con uno. Si al final, cuando en mi curso somos todos amigos, obviamente todos hablamos con todos. Si el miedo me da cuando no los conozco, no sé quiénes son, se pueden burlar, los hombres que me ven eventualmente, si quieren competir conmigo y me quieran, se quieran sobreponer a mí, las mujeres tal vez no les guste porque no soy un prospecto de ser humano que puede comunicar ideas con precisión y pareciera tonto. Y todo eso genera miedo, genera naturalmente miedo. Se aprietan las mandíbulas, las manos tiritan, las piernas tiritan. ¿Por qué tiritan? Porque cuando el ser humano tiene miedo, la sangre se va a las extremidades para protegerse, para golpear, para correr o para morder. De ahí que uno, por ejemplo, cuando tiene miedo en Chile se dice que anda con la pera es el mentón. ¿Por qué? O que tirita la pera, que tirita el mentón. ¿Por qué? Porque está lleno de sangre, porque estoy nervioso y el nervio para el ser humano es riesgo, porque soy un animal, que mis manos se transforman en armas y mis dientes se transforman en armas también. De a poquito, superando esos procesos que son, primero que todo, naturales. A todos nos pasa. ¿Alguna pregunta para el profesor Jorge? Perdón por haberme extendido tanto. Dora parece que levantó la mano. Jorge Albornoz, ¿me escuchas? Sí, escucho. Mira, dentro de tu experiencia, ¿te pasó que bueno, me pasó a mí, por eso te lo pregunto. Cuando a mí me llevaron a llevar a mi grupo curso a debatir a las universidades, a mí nadie me preparó. Me escogió la directora porque ella encontró que yo tenía competencia. Pero a mí era mi primera vez, recuerdo, y nadie me dijo lo que tú estás diciendo, que yo iba a tiritar entera, que mis alumnas iban a sentir miedo. Bueno, cuento corto, en el baño, cuando se acabó todo, después de haber ganado más de una vez, volvimos, nos pusimos a llorar, incluyéndome, siendo que yo fui solo guía. Teníamos pena por no haber ganado, yo tenía rabia de la niña que nos ganó porque ella usaba una chelina roja, nunca lo voy a olvidar, y una postura para verbal muy Dora, no se escucha nada hace 5 segundos al menos. Dora, no se escucha. Dora. Tu teléfono está con pésima señal. de poner su nariz para arriba y por abajo, muy así, muy de arriba. Y recién ahora volvemos a escucharte, Dora. Y cuando salimos del baño, una del grupo contrario de ese mismo colegio que había ganado estaba desmayada. Nadie me enseñó qué hacer en esos casos, cómo controlar el post-debate. Porque volviendo a esto, discusión hay en mis clases, hay discusión todas mis clases. En todas mis clases hay lo que tú dices, discusión. Una pregunta en la pizarra, una pregunta desafiante, reflexiva, ok, opiniones con respecto a eso, discutámoslo. Lo que no hay es un moderador, un tiempo, un semáforo, una competición. ¿Por qué? Porque la vez que lo intenté, salen a relucir el ad hominem, la falacia ad hominem, el ataque, porque los conocen. Ay, vos, que la pelota siempre va a ser más importante que el estudio para vos, po. Entonces, ay, no, mira, no ataques a la persona, ataca al argumento, pero es súper difícil
separar ello. Ay, Ajá. que tuvo el guatón, claro, ¿cómo no va? Porque un tema fue los dulces de la señora del kiosco, por la vía saludable. Ujú. Dora no se oye. Hasta ahí se oye. Ahora Ya por- tiene problemas de señal. sí, tal vez, si tú le puedes decir por interno, Daniel, o cortar el micrófono del directo porque como no se oye nada. Ahí parece, ¿no? Eh, bien, al parecer Dora no está completamente online, pero de todas formas comenzaré a responder lo que plantea. Que, hola Dora, volvimos a escucharte recién, alcancé a escuchar creo que la mayoría de tu comentario y tu pregunta, y hay hartos factores relevantes que tú planteas. Por ejemplo, partes señalando que a ti nadie te preparó para esto, ¿verdad? Y aunque tú no lo creas, parte, o tal vez lo crees, porque como eres profe y ya entiendes más o menos muchos sistemas, parte importante de los proyectos más locos en los cuales yo he participado, ¿verdad? Con mayor cantidad de recursos, personas involucradas, directivos, a nivel DAEM o a nivel incluso mundial, muchas veces fracasan porque a nadie se le ocurre preguntarle al profe si le gustaría o no le gustaría saber debate, por ejemplo. O ya les dicen como ya, no, llegó una resolución al colegio de que los niños tienen que ir a un taller de debate y después van a ir a un torneo de debate. Y entonces el taller medio que se hizo, medio que nadie cachaba nada, y luego van al torneo y llegan al torneo y terminan todos súper frustrados. ¿Por qué creo yo que quedan frustrados? Primero porque, como tú dices, obviamente la formación que exige un debate puede ser un debate en términos generales, sí, genérico, muy bien, pero no sé si por bueno o por malo, ya hay ciertos equipos que ya tienen formación en argumentación y tienen colegios que ya tienen formación en argumentación, y no solamente en argumentación, sino que en manejo del estrés, pero está muy relacionado. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes formación y entonces más encima vas sin cachar bien lo que tenés que hacer a un torneo donde hay un montón de gente mirando contra otras personas que sí tienen esa formación, es una experiencia terrible. Y eso entonces los jueces lo vemos todo el tiempo. Y eso genera, como decíamos, un montón de traumas, trancas, una serie de cosas. Eso además se ve acrecentado porque muchas veces las personas que no tienen esta formación no saben ni siquiera muchas veces lo que es una rúbrica. No saben que para sus pruebas y para cualquier trabajo tienen que tener una declaración detallada, progresiva, coherente, sintética de lo que tienen que hacer. Por tanto, si no saben la rúbrica, obviamente andan a la vida, digamos. Y esto, de alguna forma, luego genera todos esos problemas que tú mencionabas, ¿verdad? Como por ejemplo que muchas veces hay roces entre algunas personas, porque los ánimos estaban muy arriba, que luego terminamos todos llorando por el estrés. Y sobre eso algunos consejos, digamos. Por ejemplo, cuando fuimos al Mundial, mientras nos estábamos preparando para el Mundial, que fue un proceso bien breve, como de un mes, por tanto fue bien intenso, conseguimos por ahí que una psicóloga fuera un día sábado a juntarse con nosotros, con el equipo competitivo, y nos fuera a dar unas charlas. ¿De qué nos habló principalmente la psicóloga? De cortisol y dopamina, ¿verdad? De estrés y de placer, por una parte. Y de alguna forma, eso nos sirvió un montón para entender que hay una serie de mecanismos para bajarle el estrés a esos momentos de alto estrés. Para mí, una recomendación permanente y que yo he tratado de aplicar toda mi vida y hasta el día de hoy la aplico y la he aplicado con todo mi equipo es comida. Comida. Por ejemplo, cuando estamos todos estresados preparando un taller o preparando un debate, cuando están todos estresados y quieren puro aprender, yo digo, oye, ya, pues ¿quién tiene un queque? ¿Cómo no andáis con un queque? Oye, vos andáis con un completo. Ah, profe, qué weón, ¿cómo voy a andar con un completo si andamos? Tengo hambre, pues comida, nadie tiene hambre. No, hermano, yo no voy a terminar, no voy a comenzar en la preparación hasta que haya comida. Eso hace de inmediato que todas las miradas vayan a otro elemento, que no va a faltar el que saque su qué, empecemos a compartir,
recordemos que somos un equipo, recordemos que andamos en una aventura, que no tenemos que probarle absolutamente nada a nadie. Nosotros estamos en un proceso formativo en el cual ganemos los campeonatos mundiales de la vida o perdamos todos los campeonatos mundiales de la vida, vamos a aprender igual, vamos a conocer un montón de gente, vamos a generar otras redes, vamos a generar proyectos en común, vamos a aprender distintas temáticas, vamos a conocer autoridades en los torneos a los cuales que vayamos. Cualquiera de esas autoridades que me dé o no me dé el premio, yo puedo ir fácilmente, tocarle el hombro y decirle, oiga, ¿sabe qué, decano de la Facultad de Apicultura, o no sé, de Ciencias Agropecuarias de tal universidad? Quiero que usted me cuente. Y el decano quiere que le cuenten. O sea, quiere contarle, porque el decano de esa universidad necesita tener vínculo con estudiantes. Pero muchas veces los estudiantes, como están ocupados en debatir y en ganar el torneo, y caminan de un lado para otro, repitiendo lo que tienen que decir en la introducción, se pierden toda la magia. Y entonces ahí el llamado siempre permanente es como pegarle un zamarreo y decirles, cabros, vuelvan a la magia. Vuelvan a la magia. Miren qué bonito. Somos personas que por costumbre, por elección propia, se juntan a discutir. Se juntan a intercambiar ideas. Ideas no solamente ideas abstractas, no nos vamos a preguntar solamente qué es la belleza, qué es la virtud, sino que también nos vamos a preguntar cómo estamos viviendo. Cómo estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro colegio. Y entonces vamos a generar vínculos, nos vamos a dar cuenta de que somos personas que tenemos los mismos problemas. Yo tiempo después me di cuenta de que, por ejemplo, en modelos de innovación, un modelo que siempre se me olvida el nombre, que inventó la Universidad de Stanford, en realidad que lo recabó científicamente, parte importante de la innovación es empatizar, ¿verdad? Reconocernos y saber que tenemos problemas similares y que yo puedo solucionar en volar tus problemas. Eso es un taller de debate, eso es un torneo de debate. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, como decía, al director le llegó una carta invitándolo y a última hora se acordó y dijo, hoy mañana es lo del debate, ¿quién va a ir al debate? ¿Quién va a ir al debate? Ya, pues a ver, ¿quién va al debate? Así como medio en filosofía debaten, medio en historia como que debaten y en lenguaje hablan, así que será debate. Vayan. Por lo mismo, la solución, ¿verdad?, que hemos adoptado desde ya hartos años es que las capacitaciones sean cada vez más claras, más densas, más amplias, ¿verdad? Y esto lo empezamos a discutir y a solicitar hace ya como 10 años en torneos escolares, pero hoy en día hemos llegado, por ejemplo, en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, posicionar áreas completas de formación, donde lo que importa ahí, ya, bacán, vienen personas de todo el mundo a debatir, bacán, se van a formar mucho, van a aprender de muchos temas, qué bien, qué bendición para todos muy felices, ya, perfecto, pero ¿y qué vamos a hacer? De ahí ha surgido, por ejemplo, el Día de Responsabilidad Social, donde los que vienen educan y dejan algo en la población, de tal forma que, por ejemplo, el año 2018, el Día de Responsabilidad Social, ¿qué buscó? Recabar información científica, que en este caso estaba en inglés, en tesis de Inglaterra, de Hungría, de Perú, etcétera, y transmitir esa investigación científica, y hoy en día eso está en un archivo en YouTube. Uno busca debate educativo y van a salir o busca responsabilidad social, se mude y van a salir esas formaciones. Y entonces, después de todo eso, ganar una medalla, la verdad, importa nada. No interesa ganar la medalla. Más que a mis alumnos cuando fuimos, por ejemplo, a Perú el año pasado a competir, decían, no, es que competir. Yo decía, que haya a competir, weón, anda a conocer a los demás equipos, anda a hablar con los demás profesores, pásale tu tarjeta a todo el mundo, sácale los contactos a todo el mundo, luego hazle un cuestionario a todo el mundo donde te digan lo que les gusta, porque en volar lo que les gusta es lo mismo que a ti te gusta y podías hacer un equipo y podías hacer un paper. Eso, por ejemplo, esa visión de la competencia hizo que el año pasado mis estudiantes de la Sociedad de Debate publicaran al menos 4 o 5 papers en el año. ¿Por qué? Porque conocieron profesores, levantaron información, los profes les dijeron, oye, ¿qué piensan bien ustedes? Bueno, ¿por qué no me escribí un ensayo y ahora está publicado? Y tienen sus primeras publicaciones científicas en tercer año, cuarto año. Tengo alumnos que tienen su primera publicación, por ejemplo, en el Manual Aspade, que se publicó en Panamá cuando ellos iban en segundo medio, tercero medio, es decir, tenían 16 años, y como parte del debate y la habíamos enfocado a investigar, ellos ya investigaban.
Por tanto, yo les doy tarea, les digo, hermano, mira, necesito una investigación de tal cosa, que digáis tal cosa de aquí a tal día. Ya, máster, ya yo te investigo y te lo mando. Perfecto, y eso hace que hoy en día, por ejemplo, personas que están en cuarto año tengan 4 publicaciones científicas, 5. Después de 5 publicaciones no estamos ni ahí con la medallita, o no nos interesa nada eso, si su medallita es su publicación científica. Y Jorge, entonces, ¿a qué voy con esto? En resumen, y con esto termino porque me extendí. Primero que todo, la preparación disminuye el estrés. En segundo lugar, las rúbricas claras y precisas disminuyen el estrés. Y en tercer lugar, la actitud y tener muy claro a qué vamos al debate con foco en que vamos a aprender, desarrollarnos y desarrollar nuestra especie humana, por lo menos, finalmente, más que ganar una medallita, también disminuye un montón del estrés. Tratamos, ¿verdad?, de que estas formaciones se hagan en los torneos de debate para solucionar los problemas que existen en el colegio cuando no se forma en detalle o no se forma con suficiencia las personas que van a competir a un torneo. ya. Ese era el resumen. Jorge, voy a hablar yo para finalizar después de tu finiquita. Bueno, lo que dice el Jorge tiene mucha razón, porque aquí es bien simple. Uno no va al campeonato de debate a competir. Uno va a conocer, a generar experiencia, a tener un espíritu de respeto, porque aquí lo más importante de un debatiente, ya sea debatiente competitivo o debate educativo, es respetar al adversario. Si a su vez entrar a una sociedad de debate es permitir a todas las personas que quieran aprender debate, independiente de las ideas políticas, religiosas, deportivas, sectas, donde sea, tenemos que permitir la entrada a todos. No podemos ser excluyentes. Y eso es lo que ustedes, o igual que yo, lo que nos está llamando Jorge en este momento, a que nos estamos llamados. Si aquí esto va para largo, un debatiente no puede estar para largo, es un proceso. Si uno pierde, si uno va y pierde, no importa, lo que gana es experiencia. Lo que dice Jorge, no importa una medalla, no importa un trofeo, sino le importa que haya participado, generar redes de apoyo, generar redes de contacto, generar opiniones, participar, coordinar, articular cosas que corresponden al desarrollo del debate, o por último, hacer una investigación internacional, decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto. Lo que pasó en Responsabilidad Social 2018, lo cual fui uno de los apoyé con a Jorge, fue recopilar información de qué investigaciones que se hicieron, pero para el bien de la comunidad. La idea era llevar el debate de la universidad, que todos lo volcamos en una cuna de la universidad, 1 metro cuadrado, a la gente más común y silvestre. Que la gente pueda aprender algo novedoso que podamos decir, esto es lo que tenemos que aprender. Y ahora, especialmente, estamos pasando el área de los docentes, la área de formación ciudadana. Porque, ¿cómo lo vamos a decir? Por ejemplo, la gente que va a tener que decidir como consejo para elegir directiva de cualquier cosa, centro de estudiantes, los candidatos tienen que debatir y proponer ideas. Por tanto, es importante saber esta situación. Pero lo importante es la humildad. No importa que uno pierda, pero lo importante es ser, la humildad es lo más grandioso. Y eso es lo principal del debate. Eso que quiero considerar para todos ustedes. Estoy absolutamente de acuerdo y con esto ya vamos terminando. Aprovecho de irme despidiendo. Para eso les pido, por favor, me den 2 minutitos para contarles 2 cosas. Bueno, en primer lugar, que ahí les dejé otros links, ¿verdad? En primer lugar, aquí copié y repegué un link que había pegado Daniel sobre la evaluación de este taller. Sabemos que como profesores la evaluación de las personas que nos escuchan es muy importante, así que agradezco muchísimo si puedan evaluar este taller. Después, en función de eso, vamos a ir tratando de mejorar. Segundo, les dejé el link que dice
proyecto con videos de resumen de investigaciones científicas sobre debate educativo. Ese es el link de donde están subidos los videos de responsabilidad social SEMUDE 2018. Además, aquí finalmente les estoy dejando mi correo electrónico, que es jor.albornoz@icloud.com. jor.albornoz@icloud.com. jor.albornoz. Albornoz es con B grande y con Z. Ahí lo dejo pegado. Y finalmente, para despedirnos y rescatar un poco de lo último que veníamos mencionando, contarles una historia. Por ejemplo, en este momento aquí está Alexis Vela. Alexis Vela Barco es tu segundo apellido, ¿no? ¿Sí? Sí, así es, así es. Alexis Vela. Y entonces, ¿cómo llegó aquí Alexis Vela? El año pasado, 2018, hubo un torneo de debate, el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español en Perú. Nosotros que estábamos en la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello, que justo el año pasado me pidieron los estudiantes que me hiciera cargo, empezamos a desarrollar distintos torneos con la profesora, bueno, distintos proyectos, sobre todo con la profesora Jimena Donoso Rochaurún y con el capitán de la Sociedad de Debate, Vicente Correa Reyes. Organizábamos de ahí hacia abajo y luego con todos los que participaban, que llegaron a ser más de 20 personas, más de 30 al final. Y entonces hicimos un proyecto. La universidad, como vio que ese proyecto se basaba en educación y no necesariamente en competencia, nos dieron plata a varias personas de distintos lugares, pudimos ir a Lima, ¿verdad? Y fuimos a Lima al Mundial. Pero resulta que aparte nos habían invitado para ir a Trujillo, a un Congreso Internacional de Derecho. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Si ya el debate nos iba a llevar a Lima, y a mí me habían invitado a exponer, negociamos con Lima, le pedimos ayuda, nos dieron unas becas, y nos fuimos a Trujillo una semana más. Y ahí estuvimos en un Congreso Internacional de Derecho. En ese Congreso Internacional de Derecho conocimos a varios profesores con los cuales hoy en día hemos publicado varios de esos papers que les comenté, y dentro de eso había un joven en ese congreso, ¿verdad? Muy motivado, muy inteligente, muy observador, con preguntas muy precisas y claras, y ese era Alexis, ¿verdad? Alexis Vela Barco. De ahí intercambiamos correos electrónicos y esto fue en julio y agosto del 2018. No, 2019, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, esto es debate. Lo que estamos haciendo ahora, conversando a altas horas de la noche, en toque de queda en Chile y probablemente en sus países también, con personas de distintos países y distintas regiones, esto es debate. Esto es el ser humano simbolizando en el lenguaje la realidad, compartiéndola, partiéndola para todos, ¿verdad? Para todo el equipo, comunicando, haciendo comunes ideas comunes, simbolizando la realidad y problematizándola para cambiarla, compartiendo lo que conocemos como buenas prácticas, en teoría, ¿verdad? Me despido muy, muy contento, muy agradecido por su participación, de partida agradecido por estar acá. Gracias, Daniel, por invitarme. Gracias a las personas que están acá a estas horas y sobre todo a las que se quedaron hasta estas alturas, ¿verdad? 2 horas escuchando a alguien de manera voluntaria. Es algo demasiado rescatable. Creo yo que estos son los actos, a mi juicio, que al menos a mí me permiten mantener la esperanza en la humanidad, porque mientras la humanidad se mantiene aprendiendo, se mantiene problematizando, y cuando se mantiene problematizando, se mantiene diseñando soluciones para salir adelante como especie. Muchísimas gracias. Yo al menos no tengo nada más que decir que quedar a su servicio. Si buscan mi nombre, que es Jorge Felipe Albornoz Barrientos en Google, va a aparecer un montón de material de debate, así que ahí tienen un montón para comenzar quienes quieran comenzar. Podemos seguir en contacto por redes sociales, etc. Muchas gracias. Antes que se vayan, chiquillos, recordar que mañana hay el taller del rastreo del movimiento latinoamericano del debate en español, que va a dictar la profesora Ana María Díez de Fex de Colombia a las 6 de la tarde, hora chilena, para que ustedes no se olviden, y lo que están inscritos, y lo que no, también le voy a mandar, le vamos a hacer llegar el link para todo lo que quieran participar, porque habla especialmente del proceso del movimiento latinoamericano, cómo se originaron los debates en los colegios, cómo se crearon las sociedades de debate, y etcétera, etcétera, que bastante bueno el taller que va a dictar la profesora. Así que están cordialmente invitados
y invitadas para todos ustedes en este momento. Y en todo caso, y agradezco a Jorge porque fue Jorge uno de los primeros que dijo, de amigos de debate, que dijo el primero que apoyó este proyecto. Así que muchas gracias, Jorge. Y la Javi Fritz. Y la Javiera Fritz también. Es un gran valor del debate chileno. Entonces, aparte de otras personas, tenemos a Carolyn, miren, tenemos a Carolyn Valencia, ella hace autosuficiencia. Ella va a dictar un taller de autosuficiencia el día sábado. Ella va a indicar cómo tenemos que sobrevivir en caso de emergencia, con qué recursos estamos. Entonces, ella va a dictar ese taller el día sábado a las 10:30 de la mañana. Porque era para hoy día, pero por temas técnicos nos fijamos para el sábado. ¿Están grabando estos talleres? Todos invitados. Ahora tu taller está grabándose. Y ojalá el de Caroline quede grabado para después poder socializarnos en las redes, porque son temas bien importantes. Que generan exactamente. debate. Y lo otro que también vamos a preparar talleres de la siguiente semana. Igual vamos a coordinarnos con los que están aquí pendientes, con los profesores, para hacer talleres la siguiente semana. Esto de estos ciclos de academia se mantenga por lo menos hasta que finalice el estado de emergencia y para que podamos aprender entre todos. Así sea. Un abrazo fraterno a todos. Muchísimas gracias. Jorge. Vamos a se puede. Tu lectura. Muchas gracias. Tus links. Cualquier Gracias. duda, ahí estamos atentos a resolver. Perfecto.